Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Espero se encuentren de verdad de maravilla, sobre todo para los de la parte aquí de Quintana Roo, que bueno, ya nos estamos recuperando un poco más de lo que vienen siendo los estragos de Delta. Sí, Delta, ese Delta solo vino aquí a hacernos así, porque literalmente hizo con el viento. Señores, tengan muy buen día. Espero se la estén pasando bien, que ya estén terminando algunas de sus clases, que bueno, ya estamos retomando lo que viene siendo pues las clases al 100%, no presenciales, pero ya estamos en ello. Y que bueno, pues estén poniéndose al corriente con temas, tareas y todo ello. Yo sé que es un poquito complicado, no es igual estar en el aula que pues estar en video, estar en videollamada, del hecho de cómo contesto, qué digo, no me puedo acercar al profe, aquí todos me van a escuchar. Bueno, son de las cosas que tenemos que estar pues dentro de nosotros, estar luchando, estamos en guerra siempre constante con respecto a lo que viene siendo, pues la parte de el miedo al que dirán, ¿no? Hace un rato estaba con mis alumnos y me dice, profe, dirá que soy fastidiosa, pero tengo otra duda. Pregunta, o sea, para eso estoy yo en particular, por eso estoy para responder las dudas que pues todos tengan. O sea, y si tengo la respuesta adelante y si no te voy a decir, ¿sabes qué? Te lo respondo a la próxima. Pero bueno, señores, ustedes bienvenidos de nueva cuenta al canal del Gato Matemático. Vamos a estar trabajando ahorita con lo que viene siendo un poquito de álgebra o también conocido en el bajo mundo como matemáticas. Entonces, damos inicio a lo que viene siendo nuestro tema. Y bien, vamos a trabajar ahorita con lo que son sucesiones y series. Sí, sucesiones y series es parte del concepto de lo que viene siendo la creación de conjuntos numéricos y de patrones numéricos. Pero bueno, es muy vasto, sí es muy vasto. Así es que yo solamente, por cuestiones básicas, voy a trabajar tres. Explicación de manera muy general el concepto de sucesión general, o sea, cualquier tipo de sucesión. Y el concepto de sucesión aritmética y sucesión geométrica. ¿Va? Voy a tratar de ser lo más detallado posible y que bueno, como si estuviéramos en una especie de clase. Un aplauso a todo mi público. Producción, ¿quién es producción? Son mis funcos, ahí están, señores. Señor Mario, por favor, esa estrellita recójala, no se vaya a tropezar. Eli, tu navaja, guárdala, por favor, sí. Dumbledore, amarra a tu pájaro, por favor, amarra a tu pájaro. ¿Okay? Link, ese escudo, te vas a caer, papá. Bien, ya. Acabando de ordenar aquí al salón de clase, pues bueno, señores, vamos a trabajar lo que viene siendo, pues esta parte. Ok. Una sucesión numérica. Voy a hablar coloquialmente, pues para que se pueda entender, porque tienen definiciones muy específicas y sobre todo muy matemáticas, que sí se pueden entender, pero bueno, la idea es que esto sea para cualquier tipo de público. Ahora, ¿qué es una sucesión? Bueno, en términos generales, una sucesión pues es un conjunto de números, ¿ok? Que tienen un orden y patrón. Cuando estoy hablando de orden, no estoy haciendo referencia a que el valor numérico lo voy a ordenar del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. No. Ese concepto de ordenamiento lo hacemos por un momento a un lado. Y nos vamos a quedar con el concepto de orden en el sentido de lugar o posición. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. ¿Ok? A eso es a lo que me voy a referir. No mira, el 2 es más chico que el 3, entonces va antes, luego el 7 es más grande que el 3, entonces va después. No, 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 no. No en ese concepto vamos a estar trabajando. ¿Ok? Bueno, entonces, una sucesión entonces es un conjunto de números que tienen un orden y patrón. ¿Ok? Un ordenamiento. Ahora, ¿cómo denotamos un elemento de la sucesión? Bueno, un elemento se denota de esta manera. Ahí, donde I es la posición o lugar, ¿ok? Y A, pues viene representando el valor numérico en esa posición o lugar, ¿ok? Normalmente se listan de la siguiente manera: A1, A2, A3, hasta AN. Bueno, comúnmente una sucesión es infinita, ¿ok? No tiene fin. Por eso ponemos puntos suspensivos el enésimo término y ponemos puntos suspensivos porque entonces consideramos que hay más términos que este, ¿ok? Y entonces esto se diría así: primer término de la sucesión, segundo término, tercer término, enésimo término,
y demás términos que llegasen a existir. ¿Va? Esa es la idea o concepción del ordenamiento. Ahora, el patrón. Bueno, dependiendo del tipo de sucesión que nosotros tengamos o estemos trabajando, es el patrón que vamos a tener. Pueden haber patrones de suma y resta, que en este caso vendrían siendo los aritméticos. Tenemos patrones de multiplicación y división continua, no puedo decir constante, continua, que entonces ya recaería en lo que viene siendo las sucesiones geométricas. Y todas las demás pues son consideradas como sucesiones generales porque pues tienen diversos patrones. Hay momentos en donde estos dos patrones se conjuntan, o sea, estas aritmético y geométrico, y empiezan a generar otras cosas. ¿Ok? Podemos tener también con otro tipo de operación, senos, cosenos, logaritmos, exponenciales, raíces. Ahora sí que realmente depende pues de la complejidad que este sea o vamos a decirlo así, el modelo matemático al cual están intentando pues explicar, ¿no? No puedo decir modelar porque estaría repitiendo, ¿no? El modelo matemático que se quiere crear a partir de una situación aplicada. Va. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que vendría siendo un proceso general de una sucesión. Ahora, una sucesión también está asociada a los números naturales. Estos números naturales normalmente representan la posición de lo que viene siendo la sucesión, ¿ok? Y pues es el valor numérico que normalmente yo voy a sustituir, o mejor dicho, vamos a sustituir para obtener nuestros términos. En este caso, un ejemplo de una fórmula de sucesión podría ser AN por 1 más 1 entre n a la n. ¿Okay? A esta fórmula en sí, como tal, se le conoce como enésimo término, ¿okay?, de la sucesión, porque con ella podemos calcular cualquier valor en la posición que nosotros querramos, ¿ok? Siempre lo vamos a calcular dependiendo de la posición, ¿ok?, que yo necesite, la 1, la 20, la 30, la 40 o la 50, y comúnmente sustituir valores numéricos. Por ejemplo, determinar el primer, segundo, tercero y por ejemplo décimo término de esta sucesión. Para ello, señores, pues sí voy a tener que hacer uso de mi calculadora científica. Entonces vamos entonces a decir cuál es el que vamos a utilizar, ¿no? Por la calculadora es porque necesito saber pues la operación completa, ¿no? En este caso sí puedo dar decimales y pues sí la necesito para poder hacer los cálculos, porque también dependiendo de la complejidad es lo que me va a dar y si tiene solución, ¿no? Porque si estoy trabajando logaritmos, pues la calculadora trabaja logaritmos. Si estoy trabajando seno, coseno y tangente, pues la voy a utilizar, ¿no? Pero cuando a veces son sumas y restas, dices, bueno, la calculadora lo que me va a ayudar a hacer es a determinarlo de manera más rápida, pues sin estarme metiendo en muchísimas más broncas. Entonces, ¿cómo procede esto? Pues bueno, procede de la siguiente manera. Si quiero el primer término, entonces significa que quiero n igual a 1. Entonces quiero a1. Y a1 en esta fórmula me dice que es 1 más 1 entre 1 a la 1. 1 entre 1, 1. Voy a ponerlo paso por paso. A la 1. 1 más 1, 2. A la 1, 2. Entonces, el primer término vale 2. Si se dan cuenta, una vez que sustituimos, todo lo demás es aritmética. Todavía ni nos estamos metiendo al álgebra, señores. Es aritmética como tal. El segundo término es cuando n es igual a 2. Entonces, a2 sería 1 más 1 medio al cuadrado. 1 medio más 1 entero, 3 medios. Al cuadrado, 9 cuartos. Y 9 entre 4 es 2.25. ¿Ok? Fíjense, va sucediendo algo por ahí. Cuando quiero el tercer término, n es 3. A3, 1 más 1 tercio
al cubo. Me queda 1. Me queda, bueno, aquí hay 9 tercios. 9 más 1, 10 tercios al cubo. Este sí lo vamos a hacer directamente con la calculadora. Sería 10 tercios al cubo. Lo que nos arroja ñam, ñam, ñam. A ver, permítanme, déjenme ver si lo hice bien, porque no vaya a ser que yo le falle por allá. Es 3 medios al cuadrado, 9 cuartos, 2/25, si está bien. Correcto. A ver, este es 3 enteros, es un entero, perdón. Ah, aquí estoy mal. No es 10 tercios, es 4 tercios. Pues sí, porque aquí hay 3 tercios. Error mío. Entonces sería en realidad 4 tercios al cubo. Lo que nos da 2.37. Y empiezan a aparecer más. 0.37 y 0.37. ¿Ok? Ahora, quiero el décimo término. A 10. Que sería 1 más 1 entre 10. A la 10. Entonces, aquí sería 11 décimos. Ahora sí. A la décima potencia. Entonces es hacer 11 décimos a la 11, que nos da 2.8531116, y por ahí habría más. En algunos casos, los patrones numéricos en sucesiones, vamos a decirlo así, en términos generales, pueden converger. Es una palabra que se utiliza normalmente en cálculo. Converger, ¿qué significa que converja? Que llega a un valor en el que se estabiliza porque se está acercando a él. Cuando se dice que diverge, o la divergencia, es porque se hace más grande infinitamente hablando y no tiene un tope o un fin, ¿ok? Sobrepasa todos los límites. Entonces, la idea de todo esto es que al final puedo tener sucesiones con valores muy grandes, valores muy pequeños o valores que se acerquen a un resultado particular. Pero también el hecho de que para poder determinar a partir de su fórmula o expresión es sustituir los valores naturales con respecto a la posición o el lugar que yo estoy buscando. Por eso son asociados a ellos, y lo único que hay que hacer es sustituir, realizar aritmética, en algunos casos con la calculadora porque es más fácil, y pues escribir lo que vienen siendo los resultados. Bueno, señores, vamos a continuar ahorita con lo que viene siendo sucesión aritmética. Y con respecto a la sucesión aritmética es porque hay un patrón muy particular con respecto al ordenamiento, bueno, no más bien al ordenamiento, sino al determinar los valores de cada una de las posiciones de la sucesión propia. Bien, en este caso, señores, tenemos lo siguiente. ¿Cuándo una sucesión es aritmética? Cuando el patrón que nosotros estamos buscando es una suma o resta de una constante. Recuerden que lo estoy diciendo en términos coloquiales, ¿no? Que lo entiendan. O sea, sumar o restar una constante. O sea, que le voy a sumar el mismo número exactamente. O se lo voy a restar exactamente. A ese patrón de suma o resta en sí se le conoce como diferencia. Y esa diferencia se denota con una D. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo determino la D? Es una diferencia, como el nombre lo dice, entre dos números consecutivos. Pero antes de ello vamos a ver ejemplos de lo que vendrían siendo sucesiones aritméticas. Por ejemplo, el típico 1, 2, 3, 4, 5 y demás, ¿es una sucesión aritmética? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque vamos sumándole 1, 1, 1, 1, 1. Y esa diferencia es 1. Incluso es positiva. Siguiente. 2, 4, 6, 8, 10. También es una sucesión aritmética porque le voy sumando ahora 2, 2, 2, 2, 2. Contrapartes. 10, 5, 0, menos 5, menos 10. ¿Aquí qué pasa? La sucesión aritmética se dice que va decreciendo. Entendamos decrecer cuando tengo valores que se acercan al cero o que pasan de positivo a negativo.
A eso llamamos decrecer. Y crecimiento, como lo hemos visto en algunos casos con los números, pues crecen cuando van de negativo a positivo o tengo más números positivos más grandes. ¿Ok? Esa es la idea. ¿A qué conlleva todo esto? A que entonces tiene sentido que tengamos un signo positivo y un signo negativo. ¿Ok? Tiene consecuencia ello. Bueno, pero si se dan cuenta, estos son números enteros. También puede pasar con decimales, también puede pasar con fracciones. Entonces, por ejemplo, tener un cuarto, un medio, 3/4, 1. No sé, de ahí por ejemplo tener .01, .11, .21, .31. Son ejemplos de sucesiones aritméticas. ¿Qué significa esto? Que la diferencia no necesariamente tiene que ser un número entero. Puede ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser un irracional. Es que depende de la forma o estructura que se tenga. Pero lo primero que debemos de hacer, como siempre, es determinar cuál es el valor de la diferencia. Y por fórmula, la diferencia siempre se calcula como un AI menos AI menos 1. Es decir, son dos valores consecutivos en la sucesión. ¿Ok? Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando estamos calculando esas diferencias, nunca ponemos el más grande menos el más pequeño. No, ponemos el que está hasta adelante menos el de atrás, si lo quieren ver de esa forma. ¿Por qué? Porque yo necesito ver si la función crece o decrece. Bueno, en este caso, si la sucesión crece o decrece. Y si crece, pues entonces va a ser una diferencia positiva. Y si decrece, entonces va a ser una diferencia negativa. O sea que esto puede tener dos signos. ¿Ok? Y por último, con respecto a esta parte, les digo, la diferencia puede ser también fracciones y decimales, no hay ningún problema. Y bueno, aquí la idea es cómo concebimos o cómo se interpreta las fórmulas. Bien, sobre todo en la parte de la interpretación viene lo que es la parte de la creación de lo que es la fórmula del término enésimo. Término enésimo. Ok. Para construir el término enésimo, que es lo que no he podido yo explicar en clases, ahorita sí lo estamos haciendo, es lo siguiente. Bueno, resulta que yo tengo A1, A2, A3, A4, AN. Ok, vamos a llegar hasta AN. Y yo sé que esto es una sucesión aritmética. Sucesión aritmética. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, A1 es A1. Pues sí, es el primer término. No le estoy sumando ni restando nada. No hay diferencia cuál sumarle. Pero cuando de A1 quiero pasar a A2, entonces resulta que A2 es el primer término más una vez la diferencia. Pues sí. Por ejemplo, más 1. ¿Ok? Ahora, A3 pues es A2 más la diferencia. Pues sí. 2 más 1, 3. O 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. ¿Ok? Esa es la idea. Pero, ¿quién es A2? A2 es A1 más D más la otra D. Entonces esto es A1 más 2 veces la diferencia. Canijo. Vamos a ver si es cierto. A3 es A1 más 2 veces 1. 1 más 2, 3. Sí, mira, sí es cierto. Ahí está. Entonces, ¿quién sería A4? Pues A4 es A3 más D. ¿Pero quién es A3? A3 es A1 más 2 veces la diferencia más D. Entonces es A1 más 3 veces la diferencia. Entonces empezamos a notar un cierto patrón de comportamiento con respecto a las diferencias. Fíjense bien. Cuando es A1 no hay diferencia.
Cuando es A2 o el segundo término, hay una vez la diferencia. Aquí está, una. Cuando es A3, hay dos veces la diferencia. Cuando es A4, hay tres veces la diferencia. Entonces, si tengo A5, hay cuatro veces. Si tengo A6, hay cinco veces. Entonces, en el enésimo término, que estoy viendo que siempre es A1, la pregunta ahora es, ¿cuántas veces va a aparecer la diferencia? Pues va a aparecer una vez menos que lo que yo tengo aquí. Entonces sería más n menos 1 veces d. Entonces, para una sucesión aritmética, esta es la fórmula del término enésimo. Ahí está. Ok, entonces ahí lo tienen cuando es una sucesión aritmética. Esa es la manera en cómo se determina. Señores, se escucha feo. Se ve feo el cielo. Creo que nos vamos a volver a ahogar. Ni siquiera hemos salido de esta y ahí viene más agua. Bueno, la vez pasada fue, ahorita es agua. Dios mío, la ciudad es un gran bache. Entonces ese bache ahorita se va a llenar. Bueno, esperando que no se nos vaya la luz, no se nos vaya el internet y todo lo demás, vamos a continuar ahora con lo que vienen siendo ejemplos de sucesiones aritméticas. Voy a tratar de trabajar la mayor parte de ellos, todas las posibilidades que hay, porque sí es extenso esto. Y todavía me falta ver suma, ¿ok? Bueno, suma es un poquito más práctico, porque es una sola fórmula, pero pues la verdad, querer ahondar en ello, pues sí lleva 2-3 horas, ¿no? Voy a tratar de no hacer un video de 2-3 horas, porque si no, la verdad no vamos a acabar. Bueno, vamos a suponer que tenemos la siguiente sucesión: 13, 18, 23, 28, 33. Okay. Y lo primero que nos podrían preguntar ¿es aritmético? Es lo primero que podríamos preguntar. Si es aritmético, ¿cuánto es su diferencia? Y si ya sabemos la diferencia y además es aritmético, entonces ahí viene el hecho de vamos a calcular valores. ¿Ok? Bueno, vamos a contestar esta primero. Para saber si una sucesión es aritmética, lo que debemos de hacer es tomar varios pares de números consecutivos, quiero aclarar, y calcular lo que viene siendo en esa diferencia y ver si son iguales. Si son iguales para cualquier pareja de valores que yo tome, cualquier valor consecutivo, entonces sí representa una sucesión aritmética. Por ejemplo, vamos a calcular los dos primeros, 18 y 13. 18 menos 13, 5. Ok. Voy a tomar 23 y 28. 28 menos 23, 5. Voy a tomar a 33 y a 28. 33 menos 28, 5. Ah, entonces fíjense bien. Se repite la diferencia. Como se repite, entonces sí podemos decir que es una sucesión aritmética y que su diferencia es de 5. ¿Ok? Eso implica que yo ya puedo ir determinando más valores. Entonces de ahí puede salir la pregunta. Determina los siguientes términos. Okay. A 20, a 40, a 80 y por ejemplo a 91. ¿Ok? Eso es lo que nos pedirían determinar. Para ello, primero se construye la fórmula de AN. Es lo primero que vamos a hacer. La fórmula, ya había yo explicado que era AN es A1
más n menos 1 veces d. ¿Ok? Pero al decir voy a construir la fórmula es porque voy a sustituir valores, ¿ok?, que ya conozco para tener pues ciertos valores numéricos por allá que me pueden ayudar. Entonces sería decir, AN es, ¿quién es el primer término? Es 13 más n, pues aquí queda como n menos 1. ¿Y quién es d? D es 5. Miren, hay veces que esto se puede reducir. De hecho, esto se reduce. Pero es para... Ok, se puede también tener otro tipo de fórmula de esa especie, como ustedes gusten. Esta es válida. Y hacer esto también, 13 más n por 5, 5n, n menos 1 por 5, menos 5. Y tener 5n, 13 menos 5, 8. También es válido. Solo quiero hacer una aclaración. Esto es equivalente, ¿ok? Pero si nosotros queremos tener la información correcta de lo que es la sucesión, se deja normalmente así. Porque este me indica quién es el primero y quién es la diferencia. Este de aquí solo conozco cuál es la diferencia, pero explícitamente no está cuál es el primer término. Aunque sí se puede determinar sumando estos dos valores. 8 más 5, 13. ¿Ok? Pero no está directo. Y se pueden confundir y decir, ah, pues el primer término vale 8. No, el primer término vale 13. Y con cualquiera de las dos expresiones que ustedes quieran determinar, A20, A40, 80 y A99, pues sale. ¿Ok? Entonces vamos a ver. En este caso, tengo que es, quiero A20. Pues A20 sería el primer término que vale 13 más 20 menos 1 por 5. Entonces sería 13 más 20 menos 1, 19. 19 por 5, vuelvo a ir de nueva cuenta por mi calculadora. Denme chance que la estoy buscando. Ah, aquí ya está, ya la encontré. Y bueno, sería entonces 19 por 5 me da 95. 13 más 95. Y 95 más 13, 108. Esto, señores, se hace para no estar, ay, voy a hacer el de aquí, ¿no? Y empiezo 33, 38, 43, 40, nunca vamos a acabar. A40. Pues otra vez es 13 más 40 menos 1 por 5. Maestro, ¿puede llegar un momento en donde puedo hacer esto directo? Sí, ahorita van a ver cómo. 40 menos 1, 39. 39 por 5, 195. Más 13, me queda 208. Ahí está. ¿Ok? Ahora, A80, que sería 13 más, y aquí yo ya puedo decir, bueno, si es 80, entonces tienen que ser 79 veces la diferencia. 79 por 5. Y pues lo podemos hacer directo en la calculadora. 13 más 79 por 5. Recuerden que la calculadora entiende lo que viene siendo la jerarquía de las operaciones. Entonces primero va a realizar este producto y luego se lo va a sumar al 13, que es como si lo estuviéramos haciendo a mano. Entonces resulta que es 408. Y para A99, pues directo también sería 13 más 98 por 5. Y si lo hacemos directo, pues nos da 503. ¿Ok? Bien. Esto es una primera parte de lo que viene siendo cómo determinar los valores de una sucesión, conociendo el primer término, conociendo la diferencia, conociendo estos términos. Hay más tipos, voy a tratar de ver los demás, ¿ok? Me falta calcular el primer término, calcular n y calcular d. Lo que voy a hacer ahorita es presentar un ejemplo de cada uno y pues ustedes tendrían, pues ahora sí, que buscar más ejemplos y pues seguir como que ese tipo de patrón que hay. Porque es eso, es un procedimiento que si tú sustituyes al final tienes que despejar.
Y ese despeje es lo que te ayuda a determinar las otras incógnitas que lleguemos a tener. Ok, antes de pasar a lo que viene siendo determinar la suma de los primeros términos de una sucesión aritmética, vamos a ver estos tres casos que son consecuencia de lo que vendría siendo mi fórmula original del término enésimo, que es AN igual a A1 más N menos 1 veces D. ¿Ok? En esta yo quiero calcular a N. Aquí lo que va a pasar es que puedo conocer A1, AN y N, no saber D, puedo no saber N o puedo no saber A1. Dependiendo de lo que me pidan es como voy a ir resolviendo los ejemplos y los voy a ir resolviendo, pero solucionando más que nada. Bien, por ejemplo, en el primero A1 es 25, A15 es 105, nos piden determinar D. No se compliquen la vida, sí hay que despejar, pero a veces lo más sencillo es sustituye primero, simplifica lo más que puedas y despeja la variable porque al final es como una ecuación de primer grado, ¿ok? Con una sola incógnita. Entonces, letras de un lado, números del otro, correcto. Entonces aquí sería A15, que es 105, pues es igual a el primer término, que es 25, más, conozco N, sí, es 15, pero no conozco D. Entonces, simplificando, tenemos que esto es 25 más 14D. Entonces voy a despejar. ¿D a qué va a ser igual? Pues el 105 que se queda de este lado, el 25 pasa restando y el 14 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ok? Es un proceso de ecuación lineal. Recuerden, 25 está sumando, pasa al otro lado restando. Aquí está. El 14 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Y pues, ¿qué nos queda hacer? Podemos hacerlo de manera manual. 105 menos 25, 80, entre 4, ¿ok? Entre 14, perdón, no entre 4. 40 céntimos. ¿Ok? Y lo dejamos así. Esta es mi diferencia. Y resulta que mi diferencia es positiva. Por lo tanto, indica que mi sucesión es creciente. Y tiene sentido. Porque A1 es 25 y A15 es 105. O sea, es más grande. Pero también te puede dar resultados negativos. De todo depende. ¿Va? Ok, caso 2. Conozco el último término. Conozco la diferencia. Obviamente, si conozco el último término, conozco N. Y pues lo que tengo que determinar es A1. Ok, vamos a ver. Aquí sería decir que 314, que es 25, es A1 que no conozco, más 25 menos 1 por la diferencia que es 22. Simplificando me queda que A1 es más, 24 por 22. 528. Entonces despejo. A1 es 314 menos 528. ¿Ok? Entonces resulta que es 314 menos 528 igual a menos 214. Si llegamos a tener una respuesta negativa, no significa que está mal. Al contrario, yo les había dicho que una sucesión aritmética puede tener todos los valores positivos, todos los valores negativos, o puede haber una combinación, pasar de negativo a positivo, como es este caso, o pasar de positivo a negativo, dependiendo si la función es creciente o decreciente. Entonces aquí los primeros valores son negativos y los últimos son entonces positivos. Bien. Y el tercer caso que tenemos, pues corresponde a que si ya, miren, ya determiné D, ya determiné A1, pues me falta determinar N. Vamos a ver. Como son inventados, espero me dé un número entero, porque la verdad, me gusta hacer así, para que vean que muchas veces los ejercicios, pues sí ya están tratados, en mi caso no. Y pues para que vean a lo que nos enfrentamos los maestros cuando resolvemos problemas que nosotros conocemos, ¿ok? Así como ustedes cometen errores al momento de resolverlos, también nosotros. Así que cualquier error que ustedes vean por allá en la caja de comentarios, por favor,
Mándelo. Bien, si aquí sustituyo, AN es 328, A1 es 10, más N menos 1 porque no conozco N, y es 12. La diferencia. No vayan a confundir N con este valor. No. Este es el valor de AN. ¿Ok? Es el valor en esa posición. Pero lo que no conozco es cuál es esa posición. El 20, el 30, el 700, 1000. Entonces aquí despejamos desde acá. N menos 1 es 328. Este que está sumando pasa restando. El 12 que está multiplicando pasa dividiendo. Y vamos a simplificarlo de una vez. Serían 318 entre 12. Espero me dé un número entero. Bueno, me da 26.5. Ok. Y al final n sería 26.5 más 1. 27.5. Ok. Aquí para todos quiero hacer una aclaración. N me debió de haber dado exacto. Pero como les acabo de decir, acabo de inventar este problema. Entonces la verdad para n no sé si va a ser entero o no. Lo que a mí me interesaba es cómo voy a despejar n pues para poder obtener mi resultado. Entonces aquí lo tienen. Esta es la forma para obtener n. Obviamente aquí uno duda. Ay, me dio punto decimal. No me debe dar punto decimal. De hecho, no tiene por qué darnos punto decimal. Pero, aclaro, es nada más para fines y usos de cómo determinar n. Entonces, fíjense que con la fórmula del término enésimo podemos saber la diferencia si no la conozco, el primer término si tampoco lo conozco, o saber n, obviamente un número entero, si tampoco lo conozco. No me puede dar decimal porque yo dije en un principio que las posiciones son sobre números naturales. Entonces, al ser un número natural, los naturales no aceptan los números decimales. Bien, ya solamente nos falta la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética. Bien, señores, pues llegamos a la recta final, por fin, de este video. Sí es un poco más largo, porque vamos a trabajar ahorita lo que viene siendo suma de una sucesión aritmética. Bueno, cuando estamos trabajando una suma, normalmente, en términos matemáticos, recibe un nombre muy particular, que se le conoce como serie. Existen diversos tipos de serie, Maclaurin, Taylor, Euler, ¿ok? Pero esta serie en realidad lo que representa es una sumatoria, desde el primer término normalmente hasta el enésimo. Y en términos de una sucesión lo denotamos con una S, con un subíndice n, donde nos indica la suma de los n primeros términos. ¿Ok? Eso nos da a entender que nada más vamos a sumar 10, 15, 20 o 30. Depende del tipo de números que tengamos, pues es los valores que los vamos a ir obteniendo. Ahora, existe una historia muy apegada con respecto a esta parte de que cómo se obtienen estos primeros términos. Bueno, la historia, pues como que es la siguiente, ¿no? En una época, 1500, 1300 más o menos, existió un niño que era muy hiperactivo en el salón. Y su maestro de matemáticas, así como que, mío, este muchacho me está fastidiando. ¿Sabes qué? Vete allá a la esquina, por favor, y súmame los 100 primeros números naturales. Obviamente era una época 1500 más o menos. Estoy tratando de recordar la fecha, no me acuerdo exactamente. Pero ahorita que les diga el nombre, ustedes lo pueden investigar. Producción, no, mi producción está toda quieta, no me pueden decir qué fecha es. Pero bueno, es una anécdota más que nada, ¿no? Así como pudo haber pasado en las noches de Arabia, esto normalmente sucedió en Europa. Pero bueno, resulta que el niño se va, el maestro ya sabía que iba a tardar bastante tiempo, pues él ya lo había realizado. Y pues en ese tiempo no habían calculadoras científicas, no habían celulares, no había nipones, no había Netflix, no había Amazon. Ojalá patrocinen este video. Y por ende, pues el niño se va, el maestro todo feliz. Va a tardar en hacerlo, correcto. 5 minutos después,
el niño ya había realizado esta suma y le dice al profesor, querido profesor, la suma son 5050. ¿Qué? El profesor, ¿qué? Ya lo resolviste, o sea, yo tardé como 3-4 horas en hacerlo. Pensé que iba a tener más tiempo libre, pero no. Entonces el maestro pues empieza a ver, no creo que este niño lo haya hecho en su casa, o sea, hay que ordeñar vacas, hay que sacar el ganadito por allá, los pollitos. Recuerden, pues, como cuentan por allá en los podcasts, en esa época tenías 10 hijos, de los cuales 5 se iban a sobrevivir y era tu mano de obra. Entonces el maestro diciendo, pues esta es una mano de obra, ¿a qué momento lo va a realizar, no? Y bueno, pues el vato le pregunta, oye, a ver, ven acá, engendro del mal, ¿cómo lo hiciste? Ah, profesor, mire, si yo agarro y sumo, por ejemplo, los extremos, la suma me da 101. Ajá. Si yo tomo la siguiente parejita de números, también me da 101. Ok. Y si tomo la siguiente, pues también me da 101. Oh. Ahora, profesor, ¿cuántas parejas genero con 100 números? Pues 50, efectivamente. Hay 50 parejas. Entonces, 101 veces 50, 5050. ¡Bum! Y el profesor, no, ¿cómo va a ser posible eso? Entonces, se estipula que la suma de los n primeros términos es n entre 2, que es 50, por la suma del primero más el último término. Esta es la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética. Y esta historia se le atribuye, incluso la fórmula se le atribuye al matemático Carl Friedrich Gauss. Señor Gaussito, tenemos esto. Muchas de las cosas de las matemáticas salen así, por lógica. Pero es una lógica que sí es demostrable, de hecho esto se demuestra, no lo vamos a ver. Y que nos permite poder determinar pues valores de sumatoria, ¿no? Y así hay más, ahí está la geométrica, pero bueno. Esta es la forma en cómo pues se estipula que sale, ¿ok? Que da, esto generaliza esta parte. ¿Existiría otra forma de poderse generar? Pues sí la hay. Si por ejemplo yo empiezo a considerar que voy a hacer A1 más A2 más A3 más AN y lo trabajo con la primera parte de la definición que era A1 más D, ¿no? A1 más 2D más AN más N menos 1 veces la diferencia. ¿Ok? Que si se dan cuenta, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir aquí? Son N términos. Entonces resulta que A1 aparece ¿cuántas veces? N. 1, 2, 3, N. ¿Ok? Más. Y bueno, ¿cuántas veces aparece la diferencia? ¿Ok? Esa es la otra. Bueno, pues la diferencia aparece 1 más 2 más 3 más N menos 1 veces. ¿Ok? Dices, ok. Esta es la cantidad de veces que la voy a tener. Ahora, a partir de aquí yo puedo empezar a trabajar procesos, bueno, para poder decir, ok, ¿cómo llego a AN? Pues necesito hacer que aparezca esto de aquí, por acá, ¿no? Pero bueno, al final es un proceso de sumar y restar, pero no lo quiero ver, o sea, esto es un camino, esto es una opción que hay. Hay quienes agarran y dicen, bueno, pues le voy a sumar del otro lado todos los términos, lo voy a restar. Nada más les estoy comentando, porque si no me voy a extender más. A lo mejor en algún video por allá, si ustedes lo requieren, pues podemos hacer la construcción formal, porque también se hace para la geométrica, ¿ok? Para poder llegar a la fórmula. Y es curioso, está bonito la verdad. Pero bueno, vamos a regresar a esto. Esa es la idea que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos
en el caso anterior, 13, 18, 23, 28, ¿ok? Vamos a determinar la suma de los primeros 25 términos, ¿ok? Y pues para ello, lo primero que hay que hacer es determinar a 25, porque ya tengo el primer término, aquí está. Ya tengo n, aquí está. ¿A quién necesito? Pues al 25, lo que viene siendo a 25. Entonces, que sería igual a 13 más 24 por... ¿Y cuál es la diferencia aquí? 5. Ok. Una vez que tenemos eso, vamos a calcularlo. Sería 24 por 5, 120. 13 más 120 es igual a 133. Y entonces, ya digo que mi suma de los primeros 25 términos es 25 entre 2 por 13 más 103. Ahora, esto lo podemos hacer directo. 13 más 133 por 25 entre 2. 1825. Aquí quiero hacer una aclaración. Gauss lo trabajó con los números, con una cantidad par de números. Algunos esperarían que aquí, cuando yo estoy trabajando un número impar, me diera un decimal. No va a pasar, ¿ok? La matemática es tan exacta y perfecta que en este caso, señores, si tú tienes puros números enteros, tu resultado es un número entero. Aunque aquí sea una división, es un número entero. Esa es la magia de esto, ¿ok? Entonces esperarían aquí ver un decimal y decir, ay, el maestro está mal y esa fórmula no funciona. ¡Pum! Lamento decirles que sí funciona y me da 1825. Ahora, otra cosa más, señores. Ustedes, fíjense que pueden calcular la suma, pueden calcular n, pueden determinar a1 o pueden determinar a n. Esta fórmula también se despeja para obtener otros valores, otros resultados y por ende, pues, poder ampliar todo esto. Hasta aquí yo me detengo, no lo vemos más. Ya se los dejo a ustedes de tarea que vayan revisando más ejemplos de cómo determinar a1 si conozco la suma, a n si conozco la suma o la cantidad de términos que estoy sumando. Señores, muchísimas gracias por todo, gracias por por su tiempo, gracias por prestar atención. Los quiero decir, cuídense, pórtense bien, pásensela bonito. Y recuerden seguirme a través de mis redes sociales porque ahí vamos a tener por ahí algunos eventos. Por favor, estén al pendiente, suscríbanse, campanita. Y bueno, quiero agradecer también a mis patrocinadores, Casio, Universe Toys y Steph Art por todo esto. Chavos, muchísimas gracias por todo. Compártanlo para que lleguemos a más gente. Sigamos avanzando y esto es para ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense, hasta la próxima. Chao.